capítulo 26 de Mateo, versículos 66 al 75. Yo voy a dar lectura. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra persona y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué podemos sacar como lección para nuestra vida de esta experiencia que tuvo el apóstol Pedro? El Señor había dicho en la última cena que el Señor compartió, el Señor había dicho: esta noche todos se escandalizarán de mí. Y Pedro reaccionó y dijo: puede ser que los demás se escandalicen, pero en cuanto a mí, yo jamás me escandalizaré de ti. Y no solo que no me escandalizaré, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y cuando escuchó esto, el Señor le dijo: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro decía: jamás te negaré. Le prendieron al Señor, le apresaron y le llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y el gentío que acompañaba, los curiosos que acompañaban lo que estaba aconteciendo con el profeta Jesús Nazareno, ahí estaba con ellos Pedro, que le seguía de lejos al Señor. Y como hacía frío, hicieron una fogata. Y ahí se pusieron el gentío, el público, ahí alrededor de la fogata, calentándose en el fuego, y Pedro estaba entre ellos. Estaba queriendo pasar en forma desapercibida. Y Pedro niega a Jesús 3 veces antes que el gallo cante. Apareció por ahí un gallo y comenzó a cantar. Y Pedro ya le había negado 3 veces. Y ahí dice la versión de Lucas: el Señor le miró a Pedro cuando cantó el gallo la 3ª vez. Y ahí Pedro también le miró al Señor, y esa mirada se cruzaron. Y se acordó Pedro de que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Pedro allí estaba calentándose
alrededor de la fogata, cuando de repente una criada, según el Evangelio, criada del sumo sacerdote, fija la mirada en Pedro y le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro empezó a negar. Otra persona se fijó en Pedro y le dijo a Pedro: tú también eres de ellos, porque eres de Galilea, tu acento de voz te descubre que tú eres de ellos. No sabemos si hablaban como los porteños o si como los villariqueños, ¿verdad? Que también tienen acento y nosotros también tenemos acento. No nos damos cuenta. Un poco después, una hora después, dices, otro afirmaba diciendo: tú eres de ellos, tu manera de hablar te descubre. Y Pedro empezó a negar con juramentos. No podía negar de forma más rotunda que como esta ocasión. Negó con juramentos: no le conozco, no sé de qué se trata, no sé de quién me está hablando. Y se acordó Pedro de lo que el Señor le había dicho, y Pedro salió y lloró amargamente. ¿Hay alguna experiencia semejante en nosotros? Puede ser que haya. Esta experiencia de Pedro no es solamente de Pedro, es la experiencia de muchos de nosotros. Y Pedro rotundamente había negado: aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen en cuanto a mí, yo no te negaré jamás. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. La pregunta es: ¿por qué Pedro negó al Señor? Aquí entramos en la reflexión, ¿verdad? Esta frase que encontramos en el Evangelio de Lucas: y Pedro le seguía de lejos. No estaba muy cerca del Señor, no quería estar cerca de Él, no quería ser identificado con Él, quería pasar desapercibido. Tenía curiosidad Pedro, y parece que solamente quería saber cómo terminaba el Señor delante del sumo sacerdote, que le llevaron primeramente al Señor Jesús junto al sumo sacerdote. Y Pedro quería saber cómo es el fin. Y ahí sucedió lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le negó Pedro? ¿Por qué muchas veces le negamos al Señor? Yo me acuerdo de un joven, Higinio Domínguez se llama el joven, llegó a ser un líder y un pastor con el tiempo. Y un día llegó a la iglesia, un sábado a la noche, y llegó llorando. Y me dice el joven: ahí Higinio está llorando. Fui junto a él y le dije: ¿qué pasa? No podía contarme por qué lloraba. Tranquilízate y decime qué es lo que te pasa. Y me dijo: le negué al Señor. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que su jefe en su trabajo le llamó y le preguntó acerca de su fe y cambio de fe. Me dice entonces, como que yo no tenía ninguna cosa que explicar. Parece que no tuve fuerza, no tuve ánimo, no tuve coraje. Hubiera intentado algo y entonces le dolió demasiado. Y muchas veces nos encontramos con situaciones donde se nos desafía para que podamos dar explicación de nuestra fe.
Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio militar, mi jefe era un coronel Leandro González. Tenía mucha simpatía conmigo, porque yo era estudiante y entonces me ocupaba por todo lugar donde él quería y le hacía bien. Y una vez me aparta y me llevan del balcón del edificio donde estaba el cuartel donde yo estaba. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Me preguntó cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la de ustedes. Me interesa. Me sorprendió su pregunta. No negué al Señor, traté de darle la explicación que yo podía darle. Tenía 18 años. Y a esta altura me di cuenta qué oportunidad que tenía. Pero parece que no tuve la preparación suficiente como para dar una explicación de nuestra fe. Y a esta altura solo lamentar también como no tuve la preparación, no sabía. Pero le dije lo que más o menos se me ocurría en ese momento. La primera lección, tenemos que tratar de comprender bastante bien la fe que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Repetimos mucho el mensaje y muchas veces no hilamos el mensaje que tenemos que compartir. Pero tenemos que aprender a defender nuestra fe y a saber cómo explicar nuestra fe. Y ahora les comento una experiencia al revés de una chica joven, Abeiro era el apellido, alumna mía del colegio. Y me dice una chica en la clase, yo quiero ser como fulana. Ella sabe explicar su fe. O le hace una pregunta por más difícil que parezca, él ya te contesta con una habilidad y con una sencillez y con una claridad inmensa. Así fue el testimonio delante de toda la clase. Tenemos que aprender a defender nuestra fe. Para que no llegamos a tener lo que le sucedió al joven Higinio, tampoco lo que sucedió conmigo. Yo no le negué al Señor, pero no tuve la suficiente destreza para explicar en qué consistía la fe que yo practicaba. Y ese fue un desafío para mí que traté de aprender bien lo que significa la fe que yo practico. Muchas veces negamos al Señor. Negamos al Señor cuando nos le damos la prioridad en nuestra vida. Esta sociedad en que vivimos, las actividades que realiza la sociedad, nos desafía siempre para que podamos compartir esas actividades. Muchas veces nosotros precisamente malos. Pero tenemos que aprender a dar la prioridad al Señor. ¿Cuántos dejan de venir a la casa del Señor porque tienen que asistir a otras actividades los días domingos? Y los días del domingo es el Señor. Este es el día del Señor. Dice que Juan estuvo desterrado ahí en la isla de Patmos, el apóstol Juan, donde recibió la revelación que, según se dice, que escribió el Apocalipsis. Ahí, estando esa experiencia, tuvo el apóstol Juan, dice, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El día primero de la semana. Porque el día domingo es el día primero. El último día de la semana es el día sábado. Y el domingo es el primer día de la semana. Y este día le corresponde a Dios. Pero muchas veces lo usamos por otra cosa. Es una forma de negar al Señor. No le damos la prioridad.
Tenemos que ser muy, en fin, precavidos de no asumir compromisos con Dios, porque corresponde al Señor, no es nuestro, es del Señor. Dice que Pedro estaba calentándose en la fogata. No quería sentir frío. Estaba buscando su comodidad también, observando de lejos lo que sucedía con el Señor. No quería ser identificado con Él, pero al mismo tiempo estaba buscando la comodidad en el sentido de que no tenga ningún frío mientras estaba observando lo que sucedía con el Señor. Buscaba su comodidad. A veces todas esas cosas puede ser negación al Señor, buscar la comodidad. La lealtad, ¿por qué negaba al Señor? Porque su lealtad era muy frágil. La lealtad, la fidelidad para el Señor era muy frágil. A veces nuestra fidelidad al Señor es demasiado frágil. Nuestra lealtad para con el Señor es demasiado frágil. Y a veces queremos acomodarnos al mundo, a la sociedad que no cree en Cristo, que no le da la prioridad al Señor Jesús en su vida. La negación al Señor 3 veces antes que el gallo cante, porque su lealtad era frágil. Tenemos que tratar de ser frágiles y manejarnos con sabiduría. Nuestra lealtad tiene que ser más fuerte, de más convicción. Quería pasar desapercibido, pero no quería ser identificado como discípulo del Señor. Y cuando sucedió lo que el Señor le había dicho a Pedro que iba a suceder con él, y se cumplió así como el Señor le dijo, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Se arrepintió. Y fíjese que el pecado de Pedro y el pecado de Judas no hay tanta diferencia. Judas le vendió al Señor y se arrepintió. Agarró la bolsa de plata, la cantidad de plata que recibió en la bolsa era el precio de un esclavo por haber indicado quién es la persona a quien se tenía que detener. Pedro, Judas le estaba traicionando al Señor. Y entonces Judas, cuando se dio cuenta de la magnitud de su equivocación, cuando se dio cuenta de la trascendencia de su equivocación, agarró el dinero y devolvió al sumo sacerdote, Judas, y dijo al sumo sacerdote: he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué le contestó el sumo sacerdote? ¿Qué se nos importa a nosotros? Pues vete y Pero Judas se equivocó. No recurrió a la persona que tenía que recurrir. Fue junto a una persona que no tenía interés en su vida, que no podía ayudarle en la desgracia que él se encontraba. De negar a un inocente, porque el Señor Jesús, su amigo íntimo, el que compartía su plato con él, su plato, su comida, le había negado. Y si hubiera recurrido junto al Señor, como recurrió Pedro,
pero no encontramos en el Nuevo Testamento las intimidades que después Pedro tuvo con el Señor, conversando en su alma, en su corazón, de que él se equivocó, de que él erró, de que él le negó, de que él fue cobarde, de que tenía que ser una persona más confiable. ¿Y por qué lloraba amargamente Pedro? Porque cuando falló con el Señor, Pedro creyó que ya no servía más para nada, que la confianza que el Señor Jesús le tenía ya había perdido eso Pedro. Y Pedro empezó a actuar para volver a sus actividades antes. ¿Cuál era la actividad de Pedro? La actividad de Pedro era ser pescador, de eso vivía. Y cuando le negó al Señor, Pedro dijo una vez: me voy a pescar. Y los otros apóstoles le dijeron: nosotros también vamos a ir contigo. Y se fueron de pesca. De ese mundo el Señor le llamó. En vez de ser pescador de peces, va a ser pescador de hombres. Y Pedro había aceptado ese desafío. Y cuando estaban a orilla del mar, vino apareciendo el Señor a Pedro y los demás apóstoles, que pescaron todas las noches y no sacaron un pescado. Pero el Señor le dijo a Pedro: ¿cuántos pescados sacaron? Ninguno. Y entonces el Señor le dijo que eche su red a la derecha, boga más mar adentro y echa tus redes, pero a la derecha. Y le dijo Pedro: toda la noche estábamos haciendo y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré. Y echó su red y no pudieron sacar la red por la cantidad de peces que lograron conseguir. De tal manera que pidieron ayuda a otros pescadores, y con toda la cantidad de peces, de grandes peces que habían conseguido, logrado, la red no se rompió. Y ahí el Señor tenía preparado no ahora una fogata, sino un fuego de carbón encendido para los pescados que habían sacado. Y ahí estaban conversando alrededor, cuando el Señor se dirige a Pedro, le dice: Pedro, me ama más que esto, me ama más que ese mundo de que yo te llamé. A veces queremos volver a nuestras actividades de antes, a veces queremos volver a nuestros vicios de antes, a veces queremos volver a nuestras debilidades de antes, a veces queremos volver a hacer lo que no nos daba ninguna felicidad. Y le dijo, Pedro le dijo al Señor: sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar al Señor a Pedro: Pedro, ¿me ama más que esto? Muchas veces se discute qué es lo que el Señor quiso decir estos, si se refiere a los pecados, si se refiere a los otros discípulos, pero parece que se refería a ese mundo de donde el Señor le había llamado a Pedro. Y le dijo otra vez Pedro: sí, Señor, te amo. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro se entristeció cuando le dijo el Señor por tercera vez: Pedro, me amas.
de las 3 negaciones que había hecho. Y ahora Pedro le dijo al Señor, sí Señor, le dijo al Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que Pedro, sigo confiando en ti. Estoy queriendo hacerte una nueva persona. Estoy queriendo restaurarte. Te estoy perdonando todas las equivocaciones que hiciste. Y el Señor siempre está listo para que nos extienda la mano en medio de nuestros errores, en medio de nuestras equivocaciones, en medio de nuestras debilidades. Y nos dice el Señor, todavía confío en ti, todavía puedes ser una persona útil, una persona de bendición, una persona importante en el reino de Dios. Y llegó a ser el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro. Llegó a ser uno de los líderes apostólicos más importantes, seguramente en medio del grupo apostólico. Así que, mis hermanos, el Señor le restauró a Pedro, pero recurrió al Señor y llegó a ser lo que fue Pedro. Cuando fallamos, cuando pecamos, muchas veces nuestros pecados son espirituales, no son precisamente carnales, sino son de orden espiritual. A veces somos orgullosos, a veces somos soberbios, a veces nos creemos más importantes de lo que somos. De todo estamos en la vida, ¿no? Y tenemos que aprender a negarnos y dar la prioridad al Señor. Que el Señor sea el Señor, el dueño de nuestro corazón, de nuestro mundo interior. No debemos hacer caso al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es nuestro acusador. La palabra Satanás, ¿qué quiere decir? El acusador. Se presenta Satanás delante del Señor y el Señor le dijo a Satanás, ¿no tuviste en cuenta mi siervo Job? ¿Cómo me es leal? ¿Cómo me es fiel? Satanás le dice, ¿tú crees que Él es fiel y leal para ti? Levántate, tú le has prosperado en todo. Y le dio autorización el Señor a Satanás para que le quitara todos sus bienes a Job, todas sus riquezas, y le tocó la salud, le tomó unas sarnas desde la coronilla de la cabeza hasta la coronilla de los pies, y se rascaba con una teca y estaba echado en el polvo, estaba una miseria. Su mujer que le maldice a Dios, ¿para qué le quieres? ¿Para qué le sostiene? ¿Qué le contestó? Como cualquiera de las mujeres necias ha salvado. Y luego, en todo esto, ¿dónde voy? Al Señor. Hasta que llegó el momento en que el Señor le restableció, dándole el doble de lo que tenía. Y el Señor le había dicho a Pedro, Satanás ha pedido
quedara como archivo. Y entonces, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor, para que tu fe no falte. Muchas veces el Señor permite que seamos tentados y zarandeados, pero tiene un propósito, para que una vez restaurados podamos ser más fuertes de lo que fuimos. Y tenemos que aprender a dar la prioridad al Señor. Y Pedro le sucedió esto. Negó, pasó por ese momento de triste, amargo, que no quería pasar y que creía que no iba a poder. Sin embargo, uno no tiene que ser orgulloso ni soberbio, sino con humildad manejarse en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Puede quedar algo para nosotros de lo que hemos escuchado? La experiencia de Pedro, podamos también nosotros superar cuando acontece algo con nosotros, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos negado al Señor, cuando nos hemos dado cuenta que nos hemos comportado no como debemos comportarnos. Que el Señor nos bendiga.